¿Qué tal, amigos de Hanahan TV? Los saludamos con mucho gusto una vez más y en esta ocasión para presentarles una nueva sección, el contrato sexual. Y en esta ocasión, en esta sección vamos a hablar de textos relativos al feminismo. Nos acompaña como invitada especial y como colaboradora de esta sección Alexandra Guerrero y, como ya saben, Enrique Huerta. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a revisar un texto que fue publicado en 1998 por Pierre Bourdieu. Se llama la dominación masculina, y me gustaría un poco que nos contextualizaras un poco cómo es que está escribiendo Pierre este libro, cuál fue la idea principal. La idea principal de Bourdieu sobre la dominación masculina es cómo es posible que cambien los modos de producción, cambien los valores, las formas de socialización, los mecanismos de comunicación, el desarrollo en sí mismo de todos los enlaces de lo social, de lo económico, de lo político en sí mismo, que haya ideas que se vayan, haya cosas que se construyen, innovaciones, que haya muchas transformaciones, pero que haya ni siquiera un eterno retorno, sino una permanencia, una eternidad de la dominación de lo masculino. Y entonces ese es justamente el problema, ese es, digamos, que el campo de estudio. ¿Por qué la hegemonía de lo masculino, la visión de lo masculino sobre los hombres, sobre las mujeres y sobre los modos de producción en sí mismo y las formas de intercambio, por qué persiste a pesar de las transformaciones? Ese es el problema de estudio del texto de la dominación masculina. Y entonces, dice el propio Bourdieu, hay que preguntarse, en efecto, cuáles son los mecanismos históricos responsables de la deshistorización y de la eternización relativa de las estructuras de la división social y de los principios de división correspondientes. Y todavía, digamos, que cierra su hipótesis. Siempre he visto en la dominación masculina y en la manera como se ha impuesto y soportado el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica, consecuencia de lo que llamo la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento. Y aquí ya tenemos un gran problema, Alexandra. ¿Cómo estas emociones, estos sentimientos, estos prejuicios, estas ideas introyectadas, para utilizar una palabra favorita de Bourdieu, cómo pueden incurrir en el consentimiento de los hombres, de las mujeres? O sea, cómo adquiere este principio no solo de legitimidad, sino de adhesión entre hombres y mujeres a pesar del tiempo. Empezamos destacando que el autor muestra por decirlo así, en su teoría, que la mujer y el hombre están divididos en sí, biológicamente, por los órganos sexuales que tienen, pero esto al mismo tiempo ha ido construyendo lo que la misma sociedad ha dicho, que el hombre es mayor a la mujer, o que el hombre es más fuerte a la mujer, porque esto se relaciona con que si el hombre puede ser más alto que la mujer, que si el hombre es más corpulento, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también es importante destacar que hay un cierto modo de adquirir todo eso, y es por medio de los valores, la moral, etcétera, etcétera, que se ha ido transcurriendo. Valores y moral que no son otra cosa más que expresiones de las propias fuerzas productivas, expresiones convenientes para las propias fuerzas productivas, porque ante lo que estamos es ante un prolongado, histórico, trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de biologización, a partir de una perspectiva dominante, a partir de una perspectiva ventajosa. Y entonces nuestros cuerpos, los cuerpos de los hombres, de las mujeres, son atravesados por esta visión del mundo. Y no solamente son atravesados por esta visión prejuiciosa, dominante, hegemónica del mundo, sino que también los cuerpos son colocados en espacios diferenciados, de acuerdo a su nobleza, de acuerdo a su dignidad, de acuerdo a su vulnerabilidad, de acuerdo a su rebajamiento, inmundicia, por supuesto, entrecomillado, todo un debate ahí. Y entonces en el primer equipo está lo masculino, en el segundo equipo lo femenino, y esta polarización antipolítica en sí misma. Sí, bueno, fuera del aire estábamos
revisando que si esta cuestión es una cuestión de teoría política y esta situación, pero esta polarización en donde excluyes a los unos, los otros y los distintos como, pues es antipolítico, ¿no? O sea, totalmente antipolítico. Y esto de donde surge de la biología, los prejuicios y todos estos conceptos, sí a mí me parece un tanto que está apartado de lo político, ¿no? A ver, en efecto, cualquier polarización y cualquier idea de hay un dominado y hay un dominador es antipolítica en sí misma. Pero eso, que esa es la realidad concreta y específica, habrá que diferenciarla de las teorías feministas. Las teorías feministas sí son teoría política por el solo hecho de que hay espacios, acciones y cuerpos, claro, que son los tres elementos centrales de cualquier teoría política. Y entonces, frente a lo que estamos, no son frente a estructuras de gobierno. Estas son perspectivas mucho tejidas por la antropología, por la sociología política, en fin, la sociología de la cultura, en fin, son estudios transversales, y frente a lo que estamos no es ante procesos de gobierno o estructuras o instituciones, sino ante estructuras históricas del orden masculino, que tienen como fuente, y aquí la partida la gana por supuesto Marx, las propias fuerzas productivas. Continúa Bourdieu: la construcción de la sexualidad como tal nos ha hecho perder el sentido de la cosmología sexualizada, de la visión sexualizada, que hunde sus raíces en una topología sexual del cuerpo socializado, topos, lugares, de sus movimientos y de sus desplazamientos inmediatamente afectados por una significación social. Y esto todavía es mucho más interesante. Thomas Hobbes define la libertad como ausencia de oposición al movimiento. Estas ideas de lo masculino, estas ideas de lo femenino, esta dominación de lo masculino sobre lo femenino, no solamente atraviesa los cuerpos y coloca esos cuerpos en ciertos lugares, sino que moldea el comportamiento, el movimiento de sus cuerpos, Alexandra. Con respecto a lo que estabas mencionando sobre el dominador y el dominado, el autor escribe: cuando sus pensamientos y sus percepciones están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de conocimiento son inevitablemente unos actos de reconocimiento, o sea, de sumisión. Es importante, siento destacar, que a pesar que tú, en tu lucha de hacer reconocimiento, tú mismo te estás sumiendo, estás siendo un sujeto de sumisión. ¿Es la misma dominación de la que nos habla y nos enseña Hannah Arendt? ¿Es exactamente la misma? ¿En qué sentido dominación? Esta escala de obediencia. No, más bien de complacencia. Okay. Sí, de obediencia, sí, por supuesto, pero también de complacencia. O sea, lo que comentaste, Alexandra, es muy certero. O sea, este reconocimiento, o sea, te reconoces en estos prejuicios, te reconoces en estas estampas implantadas por la fuerza de las estructuras históricas. O sea, y este reconocimiento, que es una inserción, es técnicamente un punto de sujeción, es un punto de sumisión. Es decir, las mujeres tienen que ser castas y cautas hasta el matrimonio, algo que ninguna señora iba a decir que no en 1920 sí, o en 1884. Hoy se dice completo, hoy el discurso es distinto. Y entonces, las mujeres tienen que ser castas hasta el matrimonio. Soy mujer, me reconozco como mujer y entonces tengo que ser casta hasta el matrimonio. Te reconoces en el discurso, te sometes a esta imagen y entonces es una forma de sumisión. Y es que siento que no solamente en esa época, ¿no? Siento que también... Los discursos cambian. Los discursos cambian, o sea, en esta era, en este 2000... Las mujeres tienen que ser universitarias. Exacto, pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo impone? Entonces te reconoces en este esquema y una vez más habrá que preguntarse, porque inmediatamente muchas feministas y muchos feministas, es curioso, siempre decimos las feministas, como si no se pudiera... como si yo no puedo ser feminista, ¿no? Y nunca decimos los conservadores o las conservadoras, ¿no? O sea, la inclusión del género en sí mismo. Pero es que a mí me parece que también es un tema del lenguaje mismo, ¿no? O sea, es que desde el lenguaje en sí mismo, el lenguaje siempre es... Aquí Foucault es muy interesante porque el lenguaje no es otra cosa más que una expresión de poder. Sí, claro. Y entonces al momento de decir las feministas, como si no pudiera haber hombres que fueran feministas, cuando hablamos de los conservadores, los liberales, los anarquistas, no existe este debate de género, pero los
las feministas, sí existe toda una controversia. O como decía en que es la política Hannah Arendt, cuando decimos los leones, tenemos necesariamente, o sea, está necesariamente en ese artículo y en ese sustantivo incluido los leones y las leonas. Sin embargo, cuando decimos las leonas, excluimos inmediatamente a los leones. A los Y, hombres. excluimos, sí, a Sí, los es hombres. género masculino, pues, ¿no? A los hombres leones. Entonces, la fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación. Nadie justifica, lo mismo decías, ¿no? Las mujeres, 1888, las mujeres deben ser castas y virtuosas hasta el matrimonio. 2018, las mujeres deben tener una carrera universitaria. Son roles sociales que se construyen desde la visión de lo masculino. Y la pregunta es, ¿dónde está la justificación de estos roles? Por eso hablamos de hegemonía, fuerza revestida de consenso. ¿Quién los justifica? ¿De dónde viene esta justificación? Es importante, supongo, destacar que desde un principio, así como lo mencionaba el autor, la manera en que la sociedad se ha desenvuelto a través de los años ha sido imponiendo ideas. Estas ideas de quién han venido de la vista masculina. De la vista masculina y de la utilidad en sí misma. Sí, porque a mí me parece que este cambio de discurso sí responde mucho a las fuerzas productivas. Ahora, Bourdieu no le gusta utilizar esa expresión, Sí, no. porque es una expresión marxista, que a nosotros sí nos agrada. Pero él utiliza algo que es casi un sinónimo, el orden social. Funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya. Es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos. Es la estructura del espacio con la oposición entre el lugar de reunión o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o el interior de esta, entre la parte masculina como el hogar y la parte femenina como el establo, el agua y los vegetales. Lo decíamos, este orden social, esta cosmovisión, esta hegemonía masculina, típicamente relacionada con la utilidad y con la superioridad biologizada de los cuerpos, atraviesa los cuerpos y coloca los cuerpos en un espacio. El mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuantes. La mirada de lo más típicamente de lo masculino tiene que ver no solamente con cierta barbarie, con cierta violencia, también con cierta virilidad. También los hombres cargamos sobre nuestros hombros la visión que en los hombres hemos establecido sobre los propios hombres. Un prejuicio, por decirlo así. Y cada Porque una de estas visiones borran la pluralidad. Así como lo menciona también el autor acerca de la virilidad, todos los hombres tienen el deber de ser viriles, de ser machos, por decirlo así, ante la sociedad. Porque ¿cómo va a ser que un hombre, supongamos hace 50 años, se quede tejiendo en su casa? No funciona de esa manera y queda mal ante la demás sociedad. Y es curioso, que es la que se impone. porque cuando hay actividades, por eso habla de la división sexual del trabajo, que es un paso más allá a lo que Durkheim y los positivistas llamaban como la división social del trabajo, la división sexual del trabajo. ¿Y por qué sexual? Porque cuando un hombre con esta virilidad, con esta nobleza, prácticamente Alicia a través del espejo, los hombres a través del espejo, entran en actividades típicamente femeninas, por ejemplo, decías coser, no son costureros, son sastres o son diseñadores, y entonces termina dignificando la incursión del hombre en actividades típicamente femeninas, típicamente, ojo, socialmente e institucionalizadas como femeninas a través de una construcción social, política y económica, termina dignificando lo que no valía monto, lo que no valía la pena. Y entonces no es lo mismo que te acomode el dobladillo una costurera a que te haga un pantalón un diseñador de alto renombre. O sea, este tipo de cosas, Pepe. Sí, un cocinero, un chef, ¿no? Millones de La ejemplos que cocinera, podemos- el chef. Sí, sí, sí. Y entonces la incursión del hombre en lo simbólico, en lo hegemónico, típicamente femenino, termina dignificando
Ojo, como si lo femenino fuera algo de poca monta, Sí, sí, como sí, si sí. fuera a ras de suelo. Sí, como si no valiera nada, como si... La idea de una superioridad. Ahora, el mundo social, continúa Bourdieu, construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuantes. La diferencia entre los sexos biológicos, de acuerdo con los principios de una visión mítica del mundo, arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, inscrita a su vez junto con la división del trabajo en la realidad del orden social. La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos masculino y femenino, y muy especialmente la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, que comentabas hace un rato, Alexandra, puede aparecer de este modo como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en especial de la división sexual del trabajo. Es como, ¿por qué haces lo que haces? Porque soy hombre. Sí. Y entonces es una justificación. ¿Por qué mamá, por qué, decía Maquiavelo, quieres corromper una sociedad, corrompe entonces a las mujeres? ¿Por qué mi hermano no lava los trastes? Porque es hombre, hija, atiende a tu hermano. O sea, esta justificación que no tiene sentido, que no tiene razón, es toda una, hay toda una construcción social ahí. Y hay una prueba procesal, concreta, del dominio de lo masculino, de la visión de lo masculino del mundo y de cómo funciona el mundo. Es, por decirlo así, gracioso pensar en ello, porque Es ridículo. a pesar de que estamos en una era demasiado moderna, supongo yo, es importante destacar que aún así las mujeres siguen llevando tareas en este aspecto de los modos de producción. La mujer sigue llevando tareas de administración, cosas que para la mujer son incluidas en su conocimiento empírico, por decirlo así. Pero para los hombres consiste en solamente, pues un hombre puede ser un obrero, ¿por qué? Porque tiene la fuerza para hacerlo, pero una mujer no. Cuando ya por supuesto hay operarias, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, no tienen realizan el mismo trabajo y no tienen el mismo salario. En pleno siglo XXI. Y esta idea, esta diferenciación salarial, una vez más, alguien podría decirnos, no, ya hay operarias, ya hay directoras de orquesta, ya hay cada vez más... Son las menos, ¿no? Pues son las menos porque la conquista es histórica y además hay muchas resistencias culturales frente a ello. O sea, a la mujer le cuesta mucho más trabajo incursionar en el ámbito de los hombres porque siempre la van a ver como una intrusa y siempre la van a ver como alguien que no debería estar. Pero por supuesto está, y por supuesto con una gran resistencia frente a estas ideas y frente a estos prejuicios, avanza. Sin embargo, el hecho de que hoy en día a las mujeres no se les pague lo mismo, misma paga por el mismo salario, no solamente en México, en muchos otros países y en muchas otras empresas, una vez confirma esta idea de lo femenino de las mujeres como sus actividades, su desempeño, como en un lugar diferente, en un estrato completamente distinto a una superioridad masculina. Ahora, ¿dónde se justifica esto? Somos distintos por naturaleza. O sea, la biología, nuestra anatomía, se ha vuelto prácticamente La justificación. de- justificación de... Por excelencia. Soy hombre. Soy hombre, ¿por qué? Porque soy distinto y tú eres mujer y entonces tú te callas y entonces Ridículo, yo domino. Soy un caballero, soy un señor y por tanto puedo cometer infidelidad porque está perfectamente sustentado. Tú no puedes porque tienes que tener una exclusividad con respecto al uso de tu cuerpo. Entonces, a final de cuentas, la pregunta es, hablabas de la sociedad y hablabas de los prejuicios de la sociedad, John Stuart Mill, sobre la libertad. Su preocupación es, hemos estado muy preocupados por la tiranía de los gobiernos, pero nadie ha hecho nada por la tiranía de la sociedad y de las ideas de la sociedad sobre los esquemas del comportamiento humano. Bueno, yo tengo una pregunta. Estamos hablando ahorita de que es ridículo el discurso masculino con base a la superioridad, ¿no? Todos estos ejemplos que ustedes ponían, es ridículo, evidentemente. Pero si cambiamos el discurso a un discurso femenino, no es exactamente igual de ridículo. No es que no es ridículo, es que proviene de la unidad del Estado. O sea, a final de cuentas, lo femenino, lo masculino, son lo feminista, son hasta cierto punto tienen un dejo de la unidad que proviene quizá de la unidad del Estado.
es decir, todos somos mexicanos, la unidad del Estado-Nación. Pepe, Alexandra, yo somos mexicanos. Y entonces hay algo que nos une. Y esta unidad de la construcción del Estado y del espacio público político viene de muy lejos. Viene de San Agustín, quizá mucho antes, viene de la antigua Roma en sí mismo. Ahora, en efecto, no existe un solo discurso feminista, como tampoco una persona con su pluralidad, con su radical diferencia, puede inscribirse en un solo discurso. A final de cuentas, compartimos ideas, elementos. Vaya, se vale que una mujer esté en contra de posturas feministas, se vale que un hombre también esté a favor de posturas feministas, etcétera, ¿no? Lo que no se vale es suponer que un discurso nos sintetiza, que un discurso nos expresa, porque siempre la complejidad de los hombres va a estar más allá de un discurso. Sí. Un discurso no deja de ser reduccionista. Claro. Y no olvidemos... Y polarizador, ¿no? Dependiendo. No olvidemos que el discurso depende de la acción, porque es nuestra inserción en el mundo y que trata de explicar una acción concreta, y la acción no puede ser única y en un mismo sentido. Sí, no podemos ser radicales, ¿no? Sí, me gustó esa parte de todos podemos tomar pequeñas partes de discursos de todos, ¿no? Sí, claro, porque en la idea de 2018, las mujeres deben ser universitarias, hay mujeres que dicen sí, en efecto, y no porque están dominadas de una visión masculina. Sí. Y hay mujeres que dicen no, quiero dedicarme al hogar. O sea, y no aquella que dice quiero dedicarme a la crianza de mis hijos y a un hogar y no me interesa una carrera universitaria, está atentando contra el feminismo. O sea, sí. No es el caso. Creo que ahorita, en este punto de la plática, por decirlo así, has tocado algo muy importante. Lo que va en contra de lo que según es el feminismo, porque yo no sé de dónde hayan sacado, al menos en mí, distintas posturas que tienen que ver con el feminismo no aplican. O sea, en este caso, si una mujer quiere raparse el cabello, pero y acabas de tocar un tema central, cuando el cabello largo es, digamos que un epítome, es un emblema de la femineidad. En fin, ahora continuamos. Las diferencias visibles entre los órganos sexuales masculino y femenino son una construcción social, lo que comentábamos hace un momento, que tiene su génesis en los principios de la división de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los estatutos sociales atribuidos al hombre y atribuidos a su vez a la propia mujer. Evidentemente, el que la vagina siga siendo un fetiche y se la trate como algo sagrado, secreto, tabú, es la razón de que el sexo permanezca estigmatizado, tanto en la conciencia común como en la letra del derecho, pues ambas excluyen que las mujeres puedan decidir entregarse a la prostitución como si fuera un trabajo. Esta visión androcéntrica está llena de mitos, está llena de tabúes, está llena de fetiches, de cargas, de asignaciones que no corresponden, en buena medida dependientes de la utilidad y además de la utilidad, de la exclusividad del disfrute masculino. Hay una parte de texto que me gustó, que menciona el autor, el acto sexual como una relación de dominación. Poseer sexualmente es dominar en el sentido de someter a su poder, pero también engañar, abusar o, como decimos, tener. Y el propio Pierre Revir te va a contestar, el acto sexual en sí mismo está pensado en función del principio de la primicia de la masculinidad. Del mismo modo que la vagina debe, sin duda, su carácter funesto y maléfico al hecho de que está pensada como vacío, pero también como inversión del falo. Igualmente, la posición amorosa en la que la mujer se coloca encima del hombre está explícitamente condenada en muchas civilizaciones. Lo veíamos en los rituales del coito, en las monarquías, en esta presencia y en esta revisión, en estas ceremonias mitológicas en torno a la procreación. O sea, todo el acto de la sexualidad, todo este acto impregnado por completo de la dominación masculina, impregnado de lo masculino y, una vez más, no solamente el cuerpo, no solamente el espacio, no solamente el ingreso, sino también lo más íntimo de una mujer como una suerte de vacío, como una suerte de ausencia de valor, que puede ser, curioso,
ausencia de valor que puede ser motivo de un intercambio, pero a final de cuentas ausencia de valor esencial. Me refiero concretamente a la dote, por ejemplo. Es gracioso que menciones este punto porque aún así, aunque estemos en épocas modernas, se sigue dando la sumisión en las relaciones sexuales. O sea, una mujer prefiere ser sumisa ante un hombre a pesar de que fuera de la habitación sea una feminista empedernida con mucho empoderamiento. ¿Una doble moral? Algo así. Pero esto lo veo más por el lado de que la mujer que no gusta de ser sumisa, en este caso de tener una relación con un hombre, y prefiera tener una relación con una mujer, ella está jugando el papel de ser la dominante y la otra mujer la sumisa. Bueno, es que yo creo que la dominación masculina no es un tema de sexo, sino de visión y de rol que tú juegas en el momento en el que practicas una acción, ¿no? Y quizá por eso el propio Pierre Bourdieu diga encima o debajo, activo Sí, o pasivo. claro. Estas alternativas, y curiosamente es encima o debajo, activo o pasivo, o sea, independientemente del sexo. Sí, era Sí. lo que... Estas alternativas paralelas describen el acto sexual como una relación de dominación, sino porque el mismo acto sexual es concebido por el hombre como una forma de dominación, de apropiación, de posesión. La visión masculina del mundo en el acto sexual existe, independientemente de los sexos que sexos. participen, Sí, claro. dos o más, independientemente de los sexos que participen en ese acto sexual. Sí, claro. Continúa Pierre escribiendo, es indudable que Catherine MacKinnon acierta al ver en la simulación del orgasmo una demostración ejemplar del poder masculino de conformar la interacción entre los sexos de acuerdo con la visión de los hombres, que esperan del orgasmo femenino una prueba de su virilidad y el placer asegurado por esta forma suprema de la sumisión. La virilidad está en buena medida enfrascada en las inseguridades y en la vulnerabilidad de los hombres. O sea, la virilidad no es otra cosa más que la faceta pública detrás de estas inseguridades y detrás de estas profundas vulnerabilidades. Incluso Bourdieu dice, detrás incluso del miedo a no perecer ante la condición femenina y esta construcción en torno al halo femenino. Si la relación sexual aparece como una relación social de dominación, es porque se constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino, activo, y lo femenino, pasivo. Y ese principio crea, organiza, expresa y dirige el deseo masculino como deseo de posesión, como dominación erótica, y el deseo femenino como deseo de la dominación masculina, como subordinación erotizada o incluso, en su límite, reconocimiento erotizado de la dominación. Ahora, no es que las necesidades de la reproducción biológica determinen la organización simbólica de la división social del trabajo y progresivamente de todo el orden natural y social. Más bien es una construcción social, arbitraria de lo biológico y en especial del cuerpo masculino y femenino, de sus costumbres y de sus funciones, en particular de la reproducción biológica, que proporciona un fundamento aparentemente natural a la visión androcéntrica de la división de la actividad sexual y de la división sexual del trabajo, y a partir de ahí de todo el cosmos. Y es curioso, estamos frente a una cosmogonía de lo eterno, algo que ahí está, que ahí permanece, que está subsumido y que termina impregnando nuestro trato con los otros, independientemente de nuestro sexo, porque alguien siempre tendrá que asumir un rol de sumisión. No, alguien siempre tendrá que asumir un rol de lo típicamente masculino, de la dominación masculina, porque en efecto esta idea de que alguien tiene que estar subsumido es en sí misma el cáliz de la dominación masculina, porque cuando hablamos de una relación estamos hablando de una relación entre iguales, no tiene por qué haber jerarquías, porque no hay una organización y porque no hay instituciones, hay sábanas y hasta ahí. No hay una jerarquía, no hay un rol social, no hay nada. Y entonces lo que estamos haciendo es llevar estos prejuicios institucionalizados a las relaciones de pareja, a las relaciones con los otros. Y entonces, independientemente de nuestra condición de hombre, independientemente de nuestra condición mujer, traer a cuento estas visiones de lo masculino. Y entonces esta cosmogonía, este entrampado de lo que
tienen que ser las cosas. Esta cuestión sempitérnica, ¿no? Porque no, como me encanta esa palabra, no sabemos quizá cuándo inició, cuándo el origen, y tampoco sabemos si puede terminar por el tema del lenguaje. Es interesante, ¿cuándo comenzó? Cuando la mercancía se convirtió en un modo de, O sea, estamos hablando en un centro de valor. En el círculo interno del capitalismo. Por supuesto, el capitalismo, una vez más, Walter Benjamin, no deja de ser aislado del fascismo. Y entonces la pregunta es, curioso, entonces, ¿esta situación podría cambiar de discurso siempre y cuando se acabe el capitalismo? Es decir, el cambio de un régimen. Podría ser una gran ayuda, el cambio de un régimen de carácter económico. Sí, claro. Podría ser una gran ayuda. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, en el caso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, los feminicidios, las violaciones, las cifras son significativamente menores. Sí, claro. Entonces sí, porque tiene que ver con la concepción de la mercancía, el cuerpo de las mujeres como una mercancía, Que al final como un valor de cambio. Sí, es la cosificación de la mujer, ¿no? Pero ojo, por supuesto esto es demasiado crudo y demasiado Sí, cruel. Sí. Sin embargo, esto no sale digerido a la sociedad de consumo de esta manera, sino con discursos legitimadores, con la caballerosidad, con esta idea idílica de lo que las mujeres tienen que buscar en virtud de lo masculino, una vez más, y en ventaja propicia de lo masculino. Como si la feminidad, hablando del tema, como si la feminidad se resumiera al arte de empequeñecerse, dice Bourdieu. Las mujeres permanecen encerradas en una especie de cercado invisible que limita el territorio dejado a los movimientos y a los desplazamientos de su cuerpo, como en el caso de las jóvenes que estiran constantemente su falda demasiado corta, se esfuerzan en cubrir con su antebrazo un escote demasiado amplio o tienen que realizar auténticas acrobacias para recoger algo sin abrir las piernas. Es curioso porque una idea, no sé hasta dónde correcta, de lo femenino es el empoderamiento a partir del atuendo. Pero a final de cuentas, Pierre nos menciona intrínsecamente esto tiene que ver con la dominación masculina también. Porque una vez más, el hecho de un escote, el hecho de un vestido, el hecho de una minifalda, una vez más es la visión de lo masculino sobre la propia sexualidad. Entonces, ¿qué es lo femenino? ¿Qué es la femineidad? Es decir, yo... No existe. Ok. Porque es como decir que es la hombría. Y podemos decir que la feminidad tiene que ver con la sexualidad, con el recato, con la limpieza, con muchas cosas, ¿no? Mencionaba Pierre, perdón. Sí. Mencionaba Pierre que es como el contrario de masculino a lo femenino. Acabas de hacer algo interesante, Alexandra. Dijiste perdón, porque interrumpiste un hombre. Cuando él me interrumpe o yo lo interrumpo y nadie dice perdón. O sea, porque es un diálogo entre iguales. Ese es exactamente el tema. Está demasiado introyectado, está demasiado enraizado y es hasta cierto punto inconsciente. No lo vemos, pero no, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Y que no esté presente, porque las reivindicaciones sobre el uso, hay ayuntamientos en Celaya y en el Bajío, en el norte del país, donde han prohibido a las mujeres vestirse de minifalda, y entonces es un absurdo. Y entonces las mujeres marchan en minifalda y entonces defienden su derecho a vestirse como sea. Está bien que defiendan su derecho a vestirse como sea, pero habrá que recordar que estas son, una vez más, visiones masculinas de la femineidad. ¿Qué es lo masculino? Una abstracción que no tiene sustento. ¿Qué es lo femenino? Una abstracción que no tiene sustento, porque los hombres, las mujeres somos absolutamente plurales. A los que pueden objetar que muchas mujeres han roto actualmente con las normas y las formalidades tradicionales del pudor y verían en el espacio que dejan a la exhibición controlada del cuerpo un indicio de liberación, basta con indicarles que esta utilización del propio cuerpo permanece evidentemente subordinada al punto de vista masculino. La revolución sexual, la minifalda, nace con la minifalda en Londres, muere con el SIDA principios de los años 80 y una vez más este ícono de la minifalda como una visión de lo masculino, que fue una reafirmación de la dominación masculina, que fue entendida por las mujeres en su momento de los años 60 y 70 como una liberación, cuando realmente es una afirmación
inconsciente en el propio esquema de la dominación. Sí. El cuerpo femenino ofrecido y negado simultáneamente manifiesta la disponibilidad simbólica que, como tantos estudios feministas han demostrado, conviene a la mujer, pues es una combinación de poder de atracción y de seducción, conocida y reconocida por todos, hombres y mujeres, adecuada para honrar a los hombres, de los que depende o a los que está vinculada, y de un poder de rechazo selectivo que añade el efecto de consumo ostentoso, el premio de la exclusividad. Esta cosificación de las propias mujeres en esta sexualidad no es en lo más mínimo un camino para la liberación, sino todo lo contrario, una afirmación de la subordinación. De la propia subordinación, y además un trofeo, una esquirla, una gala, un adorno a los hombres, ya sea padres o parejas a los que estén ligadas. Fulanito de tal tiene hijas muy hermosas, o en el caso de, en fin, otro tipo de esquemas específicos. Es importante también, me gustó una frase que escribe Pierre en el libro que dice: cuanto más me trataban como mujer, en más mujer me convertía. Esto no implica que seas criada ya sea en un núcleo donde haya un hombre al mando de la familia o en un núcleo donde haya una mujer al mando. Esto implica el hecho de que a ti, conforme el trato que te den, ya, porque te puedes criar en una familia donde son obreros la mayoría, y al fin y al cabo asumes un tanto cosas que ellos hacen, pero sin lugar a dudas, intrínsecamente queda ahí que estás subordinada al mando masculino. ¿Hay acciones reivindicatorias para la liberación de la mujer? Sí, desafortunadamente es piedra con coyol, porque en tu ejemplo, Alexandra, hablas de un factor esencial, el grado de urbanización, el grado de desarrollo humano, la capacidad que tengan las familias de acceso a salud, a educación, a vivienda, en fin, a cultura. Es decir, sí, la educación, entendida en su concepto global, es una medicina, es una vacuna muy, muy importante, muy interesante contra la propia dominación masculina y contra esta visión mítica de lo masculino. Sin embargo, no es una vacuna absolutamente eficaz, porque también en sectores académicos, o sea, también en todos sectores... lados nos movemos en círculos de dominación masculina. Porque también en sectores académicos, también en sectores urbanizados y también en las clases altas también existe, porque alguien diría, bueno, esta dominación, mientras más urbanidad es menor, no es el caso. O sea, no, la variable de la urbanización, de la ruralidad y del desarrollo económico no es una variable significativa. Entonces, sí, digamos que la educación es una vacuna importante para mantener a raya esto, pero no es definitiva, porque, insisto, es un tema de valor de cambio, es un tema de mercancías. Donde quiera que haya capitalismo, habrá fascismo, como decía Walter Benjamin, y tendremos estas escenas de barbarie, que están, como muy bien dice Bourdieu, son estructuras de dominación, son el producto de un trabajo continuado. Concluye Pierre Bourdieu en este primer capítulo: la fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por arte de magia al margen de cualquier coacción física. Pero esta magia solo opera apoyándose en unas disposiciones registradas, a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos. Y en lo más inconsciente, además, no solamente profundo, en lo más inconsciente de estos cuerpos. Y cierra el capítulo: una relación de dominación que solo funcione por medio de la complicidad de las inclinaciones hunde sus raíces para su perpetuación o su transformación en la perpetuación o la transformación de las estructuras que producen dichas inclinaciones. La pregunta es que si hay salida, Pepe, Alexandra, a la dominación masculina, no en tanto existan relaciones capitalistas. Pero a mí me parece que no podemos ser tan radicales, decir que no.
y no intentarlo, ¿no? Me parece que Es que es intentarlo frente a instituciones, Sí, claro. frente al Estado, frente a la O sea, es una iglesia, guerra que frente a la está perdida educación, desde el frente, inicio. o sea, es que el punto es si hay una alternativa viable. Por supuesto que desde nuestra conciencia podemos hacer, y hay cambios significativos, hay roles concretos, o sea, han habido cambios y han habido transformaciones significativas de conciencia, pero la conciencia se topa con estas instituciones anquilosadas, y entonces tu margen de maniobra es muy estrecho. Ahora, la gran nota quizá del siglo XXI, de la segunda mitad, producto de la revolución sexual en muy buena medida, y de su fracaso, y de los ascensos feministas con todas y cada una de sus olas, es que por lo menos el margen de maniobra se ha amplificado. Ok. Y que por lo menos hoy empieza a ser visible aquello que es invisible. Y quizás sea ese, Alexandra, un nuevo comienzo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que viene más del lado del pensamiento de la sociedad. Implica también de tu núcleo familiar, porque a fin de cuentas a ti te educan en una familia y las ideologías que te imponga tu familia dictadas por la moral de la iglesia o de las instituciones, etcétera, etcétera, viene de lo que tú vas a ir adquiriendo conforme vayas creciendo. Es la misma frase, la vuelvo a repetir. Como más mujer me criaban, entre más mujer me sentía. A final de cuentas es un tema, la esperanza está en los cambios demográficos. A final de cuentas son ideas que han sido anquilosadas, que han cambiado, que dependen de transiciones demográficas, pero independientemente, creo que es toda una conquista el hecho de que empiece a ser Sí, visible es todo un reto. lo invisible. Sí. O sea, este tipo empieza a ser Sí, visible. sí. Vamos primero a dejar claro qué es el tema, qué está pasando, para después que siquiera hacer un intento, ¿no? Y frente a estas estructuras de siglos eternizadas, el hecho de que sea visible, y no para Bourdieu, no para nosotros, o sea, visible para activistas, visible para gente que está reivindicando estos derechos, quizá ajenos por completo o tal vez un poco contaminados de la visión masculina, pero por lo menos está siendo presente. Quizás sea por eso que Pierre Bourdieu escribió La dominación masculina. Podríamos decir lo que Marx, el fantasma de la dominación masculina, recorre el mundo del siglo XXI. Bueno, pues Alexandra, muchísimas gracias por compartir la charla con nosotros. Fue un gustazo. La primera estar de aquí. varias. La primera, esperemos de que muchas. tenerte mucho más tiempo con nosotros. Enrique, muchas gracias. Amigos, hasta la próxima.